tiene que oír música. Porque no sé qué estoy seguro. Bachelet. Pasa todo. Paz. Shalom a todos. Tenemos Padre. Bendito sea Jesús. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoy Israel, el Señor te Elohim uno es. Quiero saber si me están escuchando bien. ¿Me pueden colaborar con eso?
¿Me oyen? Quiero saber si se oye bien. Alguien que me diga al otro lado si se escucha bien, por favor. Hay una palabra en primer libro de Samuel 3, versículo 10. Habla del llamamiento del profeta Samuel. Me gustaría que lo leyeran. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, 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 Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Dice que este Samuel era un joven. Desde niño había sido consagrado por su mamá Ana, la cual era estéril. Y este niño fue dedicado al Señor. Y el Señor lo tomó como su profeta fiel. Una vida extraordinaria, sobrenatural y escogida por el Señor. Elegida, escogida y nacida por la voluntad del Señor. Lo impresionante de los hombres que el Señor escogió para revelar gradualmente a su Hijo. Todos los hombres que escogió venían como en una escalera, subiendo uno tras otro, los ungidos del Dios de Jacob, para traer a la máxima expresión de la unción. Pero al estudiar estos hombres, al leer sobre sus vidas, también vemos al Hijo en ellos. Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No dependía del hombre. La esencia depende de Dios. Hoy todos quieren hacer culto, todos quieren dar su opinión, todos quieren predicar y enseñar, la mayoría que se mete en alguna congregación o algo, sean de Dios o no sean de Dios las congregaciones. Pero aquí lo que importa en la comunión del reino es la elección del Padre. Que sea Adonai y que Él decida a quién escoger. Toda la Adonai. Bendito sea Hashem. Dice la Escritura de este Samuel
el llamamiento de este varón, Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba dentro de los profetas. Allí vivía. Lo digo esto y lo recalco, porque algunos pseudoteólogos dijeron por años que el Espíritu Santo antes no moraba en los profetas, sino que venía de tiempo en tiempo. Eso habla del don. Pero ellos habían sido ungidos. Y cuando eran ungidos les decía la Escritura, y el Espíritu vino sobre ellos. Pedro dice en su carta que el Espíritu del Mesías moraba en los profetas. Estos hombres de Dios aparecieron en los momentos cruciales de la historia. Seres con una bendición extraordinaria. Al ver la vida de los profetas antiguos de Israel, israelitas todos, la mayoría, hasta nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, en el capítulo 20 del libro de Bereshit o Génesis, el mismo Eterno dice que Abraham ore por ti, le dice a un rey, porque él es profeta. Porque él es profeta. Un vidente, un nabí. Un profeta no solo es el que habla para el futuro, sino que habla para el presente, para exhortar y para corregir y llevar palabra donde Dios quiere. Aún la palabra nabi tiene que ver con el que fluye, con el que fluye. Toda persona que diga que habla de parte de Dios, Dios tiene que hablar por ella. Para eso se requiere de elección. Yo sé que estamos al borde de una pandemia más extrema aún. Se está advirtiendo de cosas peores. Este 2020, anunciamos el año pasado, en un estudio sobre el 2020, que todos los capítulos 20 de la Escritura están relacionados con guerra. Aún los hombres llamaban de 20 años para la batalla. Aún Apocalipsis 20 termina con una batalla. Agua. Y sé que vamos a enfrentarnos a otras cosas más difíciles. Sin embargo, al hablar de los profetas, quiero que hablemos de seres que eran supernatura. Sobrepasaban todos los conceptos de la naturaleza humana. Y nosotros, siendo descendientes en el espíritu de ellos, no podemos limitarnos a qué comeremos, a qué vestiremos, o a tener miedo, porque si esta pandemia no se va, igual vendrán otras después. Pero hoy debemos demostrar de qué material estamos hechos. Yo no he recibido orden de salir a ministrar, y no es por miedo, porque yo vengo de ministrar del Medio Oriente, en medio de bombas, no en medio de coronavirus. También en El Salvador estuve en medio de la guerra, ministrando en medio de los lugares donde habían campamentos de la guerrilla. Lo hice por 6 años, en medio de balas, bombas, y aunque tenés miedo, sabes que Dios está contigo. No nos vamos a esta altura de la vida a tener temor. Solo que hay que ir si Dios te envía. Porque si Él no te envía, no hay fruto. Aquí el propósito es que el Señor hable. Oiga esto.
dice que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. O sea que nadie puede tener fe si el Señor no le abre el oído. Y nadie puede tener fe si el Señor no habla. La fe es por el oír y el oír de la palabra. O sea que tiene que darse la palabra del Señor. Yaberreja Adonai Behiesh Merreja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Yaberreja Adonai Behiesh Merreja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Aquí hay una experiencia tremenda. Si usted lee en Romanos 10, donde habla de la fe que viene por el oír y el oír que viene por la palabra, la mayoría ha leído mal, no ha leído bien esa porción. Solo dicen la fe por oír la palabra. No, la fe viene, pero también viene el oír. Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si Dios no habla, nadie oye. Y si nadie oye, nadie tiene fe. Y si nadie tiene fe, no pueden invocar al Señor. Ya era Adonai Paná Eleja Bejuneja. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Adonai Panabeleja Beyaser Leja Shalom. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti shalom y ponga en ti paz. Tenía mucha interferencia afuera, por eso puse música, porque los vecinos habían puesto muy fuerte su música, entonces no oía bien yo. Ahora fíjense en esto: la fe es por el oír, pero el oír de la palabra del Señor. Primero dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, el retroceso es que depende de la voz del Señor. Si Él habla, envía predicadores. Los predicadores ya anuncian, el otro oye, se le mete fe, luego confiesa y es salvo. Es un engendramiento de palabra. Por eso que la palabra es importante, que sea escuchada. Primero por el que dice que la predica, porque si no, ¿de parte de quién va a hablar? Usted puede ir a predicar y puede ir a gritar en un púlpito y está esperando que le den un tiempo, pero si el Señor no te ha hablado, y si en verdad Él está vivo, y si lo está, también habla. Si como no es sordo, tampoco es mudo. Cuando Él quiere que alguien haga algo, pues le habla, lo elige, lo escoja y le prepara. La esencia de los profetas es que tenían al Hijo adentro. Y el Hijo hablaba por ellos. El Espíritu del Santo hablaba por ellos y les soplaba. Y trajeron la profecía. Trajeron la palabra. No por hombres, ni para hombres. Así como el Hijo ya estaba en el plan del Señor que la palabra se tomaría carne, porque poderoso es Dios. Se hizo Adán del polvo. Podía ser que el Hijo naciera, que la semilla tomara tejido, carne y cuerpo, espíritu y alma, y caminar en la tierra como el gran profeta del Señor,
como la voz del que clama en el desierto. Él vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego, a morir por la humanidad y resucitar para nuestra confirmación. Y Él en ti es la esperanza de gloria. Algunos han confundido el oficio profético con el don profético. Por eso que en su teología, que no creen en el Espíritu, algunos nunca han tenido una experiencia con los dones del Espíritu, o le llaman mentira a todo, o engaño, porque realmente no lo han experimentado. Pero los que venimos de tener la experiencia y el encuentro con el poder del Espíritu Santo, sabemos que esto no es broma, es en serio, es real. Por eso estoy hablando a santos que conocen la Escritura. En la Escritura revela cómo el Señor le habló a sus profetas, cómo los llamó, cómo los eligió. A Ezequiel lo llamó en el capítulo 2 y le dice de Ezequiel: no hablen, habla y no temas, porque yo estoy contigo. A que te halles entre escorpiones, habla que yo estaré contigo. A Jeremías dice: soy niño, no puedo hablar. No digas que sos niño, porque te he puesto para plantar, para arrancar, para arrasar y destruir, edificar y plantar. Todo lo que yo te envíe lo dirás tú. También el llamamiento de Isaías. El año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en el trono, vio una manifestación, y a seres vivientes o a serafines que decían: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Adonai Sebaot, Señor de los ejércitos. Todo depende de la voz. Ay de ti cuando solo se ha escuchado la voz del hombre, y algunos a espíritus engañadores, a hombres pecadores igual que todos. Pero es bendito el pueblo que escucha a su Señor. Yeshua dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y el primer mandamiento es: oye. Y las bendiciones vienen por oír. Recibimos el Espíritu por oír con fe, dice el libro de Hebreos y Gálatas. Por haber escuchado, por haber tenido el privilegio de que Dios extendiera su misericordia de hablarnos, escogernos, llamarnos, limpiarnos para que le sirviéramos. Es bienaventurado el hombre que Dios escoge para hacerlo morar en sus atrios. Con tremendas cosas le responderá tú en justicia. Yeshua le dijo a los apóstoles: no me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a vosotros. Los que son elegidos deben de esperar el llamado, y el llamado no es un sentir, el llamado es una voz. La voz que puede llegar a tu corazón hoy mismo, más tarde puede estarte hablando. La voz que se oyó desde la eternidad para crear lo visible y lo invisible, para manifestar que el creador de toda la creación y el universo, tan inmenso que es, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entendemos por fe, porque nos hablaron por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía era su voz. La voz se oye. Yo sé que esto depende de Dios, no del hombre, pero sé que el engaño mayor en el fin de los días
va a ser de gente no llamada, que se metió a usurpar ministerios que no se le habían delegado. Y el que anda en la carne cree que el ministerio es una meta a alcanzar. Y el ministerio es un llamado. Quiere decir servicio. Es morir para que otro viva. No es para vivir sirviéndose de la gente, sino para servir al Señor y bendecir a la gente. En el tiempo que Samuel fue llamado, era un tiempo de caos espiritual en el tabernáculo del templo en Shiloh. Elí era el sacerdote y tenía dos hijos llamados Ofni y Finés, que eran impíos, dice la escritura. Robaban las ofrendas, metían a las mujeres en el templo, bueno, profanaron el santuario. Y les cayó la maldición de los hijos de Elí, que era que se iban a agregar al ministerio por un bocado de pan y por una moneda. ¡Qué vergüenza! Vergüenza es esperar que sea llamado a un ministerio alguien por voluntad de la carne, por un bocado de pan o por una moneda de plata. No, no es de honor tal cosa. El honor es que haya sido llamado, elegido, y que Dios te respalde, que el Señor te respalde, que esté contigo, que cuando levantes un altar y te pares frente al Señor en cuya presencia estás, como Elías y Eliseo, fuego cae. Samuel, sabe que los profetas del antiguo pacto, aún ya muertos, había poder de Dios en sus tumbas. En el caso de Eliseo, que le tiraron un muerto a su tumba y revivió el muerto. Este Samuel a kilómetros ungía gente. Tenía una compañía de profetas. Era un padre real, espiritual, con una compañía de profetas. Y él presidía entre los profetas. Enseñaba a profetizar. Ungió a los dos primeros reyes de Israel. Ungió a Saúl y a David. Pero cuando él fue llamado fue el producto de un milagro. Lo consagraron para que fuera nazareo. Y el muchacho se convirtió en fiel profeta. La gente tenía miedo de enfrentarse a Samuel. Un hombre apegado a la escritura. Ya muerto, el Señor habló de él todavía. Pero la historia de él es importante. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, dice que había un hombre frateo llamado Elcana, que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana, o Hana, quiere decir gracia, no le había dado hijos. Y Elcana le decía, yo te soy mejor que 10 hijos. Pero ella quería un hijo. Y oraba por ese hijo. Un día fue al tabernáculo a orar y se postró, y orando ella no se miraba, se oía su voz, solo el movimiento de los labios. Y Elí, que era ya un viejo gordo, era sacerdote, era ministro del santuario y estaba bien gordo y era ciego. Tenía una gran responsabilidad, cuidar el arca y los utensilios del templo. Pero sus hijos pecaban por la espalda de él. Eso lo vimos cuando éramos jóvenes y todavía quizás lo seguimos viendo. Que los creyentes ocupados en sus templos y sus hijos perdidos. Complicado. Sin embargo, no somos nadie para juzgar al hijo ajeno. Pero no es lo mismo estar en la presencia del Señor que estar en una iglesia.
La gente ha confundido eso, porque lo único que conoce del Señor son sus programaciones y los estatutos de sus denominaciones llenos de mandamientos de hombres y de interpretaciones aisladas. Y por eso se dividen de otros grupos y cada quien ala para su lado. Pero hay una perdición. Nosotros en este país perdimos una generación de jóvenes perdidos en pandillas. Miles de ellos murieron. Un poquito de gente lo lloró, pero los perdimos. Se nos perdió una generación en la violencia y en la delincuencia. Un remanente pequeño logró salir de esa oscuridad que iba cayendo sobre mi tierra, El Salvador. Las cárceles llenas de más de 70,000 jóvenes que ya no van a salir, algunos de ellos. Nacieron y murieron y morirán en las cárceles encerrados. No les vamos a juzgar sus pecados, porque eso solo Dios puede hacerlo. Pero perdimos una generación. Una generación entera se perdió. La religión estorbó para que fueran alcanzados. Y los que supuestamente salen religiosos se hacen. Yo sé que Dios es misericordioso y obra. Sin llamamiento no hay esencia de Dios en una vida. Y esto no es carne, esto es espíritu. Ana lloraba por un niño y Samuel no entendía y le dice, Elí, le dice el sacerdote Elí, digiere tu vino, mujer. No, señor mío, le dice, no me juzgues mal. Yo lloro así porque estoy afligida mi alma. Y que quiero un bebé, por eso oro. Y si Dios me da un bebé, un niño, yo lo traeré para este tabernáculo, para que viva aquí para siempre. Lo consagraré al Señor. Y Elí le dice, que Dios te conceda la petición. Y Ana parió a un niño llamado Samuel, Ismuel, oyendo. Oiga, tome la nota, es Shema, es Shimeón, Shomea, es oír. Ismael es al quien Dios oye. Ismuel, Samuel quiere decir oyendo a él. El que oye a Dios quiere decir Ismuel. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso estoy centrando esta palabra con el que oye, con el profeta Ismuel. Cuando llegó el tiempo de destetar al niño, la mamá lo llevó donde Elí y lo dejó allí. Y la mamá le llevaba túnicas todos los años. Y lo consagraron para el ministerio, para el estudio de la Torá, para que aprendiera el sacerdocio. Y él dormía cerca del arca del pacto. Ministraba, el niño ministraba en presencia de Elí. Pero no había conocido la voz del Señor. Mire, hay gente que ya anda de ministro, pero nunca ha conocido la voz del Señor. Porque si la hubieran oído, no fueran religiosos. No habían escuchado aún la voz del Señor. El primer libro de Samuel 3 dice que este joven ya ministraba. Y el joven Samuel ministraba o servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Su voz no llegaba. Estaba el arca, estaba todo, pero escaseaba la voz. No habían profetas en las calles. El sacerdote había perdido la visión. Se había quedado hablando en la carne. Le costaba discernir. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y usted me dirá que hoy se oye palabra en todas partes. Se oyen predicadores, sí.
Y maestros, sí, muchos. Hay miles de iglesias. Pero la pregunta es, ¿está hablando el Señor? ¿Habla el Señor? ¿Es Dios hablando verdaderamente? ¿Está el Señor ahí fluyendo? ¿Está fluyendo ahí? ¿O escasea la palabra revelada? ¿O lo que hay es psicología? Psicólogos manipulando el pueblo, manipuladores del pueblo, entretenedores. No hay palabra con frecuencia, escasea la voz profética. Y estoy hablando de la voz, escrito está. La voz se oye dentro de la voz. El Señor habla. Lo mismo pasaba en los días de Juan el Bautista. Había más de 20,000 sacerdotes, bien pagados por cierto. Y aparece Juan diciendo que él era la voz de uno que clamaba en el desierto, que dice que el Padre hablaba en el desierto. Y a Juan lo llamaron y lo escogieron de este niño, igual que a Samuel. Levitas los dos. Podían ministrar en el templo. Sin embargo, ellos fueron escogidos para ser profetas del Altísimo. Los videntes, los navi, los neviín, los que oyen y hablan. Lo que un profeta verdadero no es el que habla de parte de Dios, es el que Dios habla por él. Y él solo habla a sus ovejas o de sus ovejas. No había visión con frecuencia. Escaseaba la revelación en aquellos días. Y no había visiones con frecuencia. Hay congregaciones cuando te ven en manifestaciones del Espíritu se alarman porque no están acostumbrados a esa clase de cultos sobrenaturales. Algunos prefieren bloquearlos porque no están de acuerdo. Pero aconteció cierto día que a Elí se le habían comenzado a debilitarse los ojos. Esa era la condición espiritual también de él. Física y espiritual, de modo que ya no veía. Un día me dijo una persona que mi ministerio había acabado ya. Vaya. Otro dijo que mi manto lo habían quitado. Estos niños de hoy hablan solo locura. Y otro que mi ministerio no es de Dios. Mire, yo ya no estoy niño para andar jugando con insignificancia. A mí nada de eso me quita el sueño. Yo estoy hablando de esto no por mí, porque yo sé que el Eterno habla. Y el que oyó al Señor va a tener fe. Milagrosamente va a ser bendecido. Estaba acostado en su aposento y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca. Adentro dormía el niño. Y antes, oiga bien como dice acá, y antes que la menorá o el candelabro, la lámpara del Señor fuese apagada, o sea que se llegara la noche. Eso eran dos significados. La lámpara de Israel eran los hombres ungidos. Lámpara de Adonai es el espíritu del hombre. Allí Dios echa su aceite. Pero al no haber palabra con verdad y no había visión con frecuencia, se habían quedado en el rito, los cultos diarios. Pero sin voz no hay esencia. Sin la voz del Señor no hay esencia. No hay sustancia. Nosotros seguimos al Mesías porque Él es la voz. Es la palabra hecha carne. Vamos siguiendo la voz del Eterno. En el último tiempo el Señor habló por el Hijo y seguirá hablando por el Hijo. Él es el vocero del Eterno en la tierra. En Apocalipsis dice: yo he enviado mi ángel para dar los testimonios. He aquí, yo Yeshua, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Se apagaba la lámpara en amanecer. Antes que amaneciera, antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios pone a alguien.
Mire, cuando el Señor conoce cómo va su obra. La mayoría habla de la obra, pero de la obra de donde ellos trabajan. Yo estoy hablando de la obra del Señor, no la mía. Antes que la lámpara se apagara, el Señor llama a otro profeta. Escoge a Samuel. Un niño consagrado por su mamá. Y este bebé, ahora ya era un joven. Ya ministraba, pero estaba creciendo. Cuando llegó el tiempo, y antes que se apagaran los ojos de muriera Elí, y antes que la voz terminara de escasear, y el símbolo era que la menorá se estaba acabando el aceite, pero antes que la lámpara de Dios se apagara, el Señor llamó a Samuel. Siempre ha sido así. El Señor jamás se queda sin profeta. Muere uno, aparece el otro. Siempre se ha puesto alguien. Viene una generación de ministros. A ellos estoy hablando. A ellos hablo. Escucharán la voz del Señor. El Padre se levantará a hablar con ellos. Porque si ha de venir los tiempos proféticos anunciados de antemano, también se profetizó a un ejército de profetas, de apóstoles y profetas, videntes que resurgirán en el fin de los días, porque van a enfrentarse al mayor engaño de la historia de la humanidad, donde Satanás no va a aparecer como diablo, sino como ángel de luz. Pelearán ángeles con ángeles, los ángeles de Satán y los ángeles del Señor. Será una guerra en el espíritu, pero también una guerra por la doctrina y otra guerra por la adoración. Entonces, menester Baruch atah. Baruch atah Adonai. Voy a pedir una pausa porque están mandando maná. Es en serio. Están mandando maná. Una pausita, please. Nos están llamando aquí de parte del gobierno allá afuera. Entonces, 0249 0290 7. Lino Antonio López. Gracias, mi hermano. Gracias. Mi disculpa. Vaya, dicen que el maná no cae. Es que lo que pasa es que tenía que abrir porque estoy en una sala pequeña y de parte del gobierno ha llegado gente ahí. Pero sigamos con esto porque me interesa realmente, porque yo sé que hay un remanente que añora oír al Señor. Y ahí donde estás, en tu lugar, Él puede usar, Él puede hablar contigo. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, antes que se apagara, fíjese, la lámpara del Señor, el Señor llama a Samuel. Pero Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz del Señor, solo estaba acostumbrado a oír programas de culto. Ojalá me entiendan el lenguaje. Tenían programas de culto nada más. Había un programa y había un sacerdote ciego. La condición de la decadencia espiritual de un pueblo se mide dependiendo cómo es su ministro. Yo sé que hay que respetar a los hombres de Dios, pero hay que mantenerlos en continua comunión y oración, porque este es un tiempo de despertarse, que Dios despierte sus espíritus.
Dormía y antes que la lámpara el Señor se llamó y él se despertó. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió a hablarle al ministro. Y le dice: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y Elí le responde, le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. El Señor decía: levántate y anda. Y este profeta ciego decía: ve y acuéstate. La religión te va a mandar a acostarte, a estar cómodo. El Espíritu no, te va a poner inquieto, a comer palabra, a buscar unción, a reunirte con gente que conozca el libro. No estoy llamando adicto yo, por cierto, sino que busques del Señor. A que busques del Señor. Oiga esto. Y le dice: ve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamarle la segunda vez. Y le dice: Samuel, Samuel. 2 veces se repite y él dice: heme aquí, ¿para qué me he llamado? Y vuelve a hablar a Elí. Y él le dice: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Porque Samuel todavía no conocía al Señor. Vaya, era ministro, estaba en un templo, estaba en el programa y en un culto bíblico. Y hay mucha gente que está en cultos que no son ni bíblicos. Y dice que Samuel aún ya era ministro y todavía no conocía al Señor. No conocía al Señor. Y la palabra del Señor aún no se le había sido revelada. ¡Qué misericordia más grande! ¡Qué misericordia más grande! Aún, mire, ¿cómo dice? Mire, yo sé que algunos son ministros ya, tienen años de ser ministros, pero yo te puedo asegurar que conozco a muchos que no conocen al Señor y que la palabra aún no se les ha sido revelada. Lo que conocen es lo que está en el envoltorio, sin menospreciar la palabra. Lo que han conocido son los programas de una denominación, y a eso le llaman ellos conocer al Señor. Cuando leen la Escritura se les queda un velo, pero cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará. El velo se les quitará. Aún no se le había sido llamado la palabra. Y dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor. Y la palabra del Señor no le había sido revelada. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue otra vez donde Elí. 3 veces fue el del ministro. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ay de ti, oveja, que solo se ha escuchado al hombre nada más. Si eres oveja tenés que escuchar al Señor, porque el hombre se equivoca. El hombre no es infalible. No importa que seamos llamados apóstoles, no somos infalibles. Y aunque seamos padres espirituales de una generación que va a resurgir, no debemos de llevar a la gente a nosotros, sino al Padre. Yo vengo de ver miles de personas convertidas y miles de personas engendrados en palabra. Pero cada persona debe tener un encuentro directo con el resucitado. Debe de estar 100% convencido. Para que tenga fe tiene que oír al Señor, sin menospreciar los ministerios. Y mucha gente no ha estado en ningún ministerio de Dios. Ha estado oyendo chistes y fábulas, buscando entretenimiento y no al Espíritu. No conoce del santuario, no sabe de la nube de la gloria, no ha escuchado la voz del Eterno, nunca ha visto una vara florecer. Escasean los milagros, no hay visión con frecuencia. Tenemos congregaciones llenas de grandes programas que lo han hecho por 40, 50 años y no sé cómo no se aburren. Mi admiración no es para imitar, es de decepción. Él volvió a llamar otra vez a Samuel. Entonces Elí entendió, hasta entonces se acordó, después de 3 veces que lo habían despertado a él también, entendió Elí que Adonai, que ya, Baruch Hashem, que ya llamaba al joven Samuel.
Era un joven en ese momento. Y Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate otra vez. Sucederá que si te llaman, otra vez dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Díganlo, díganlo, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Hola. Habla que tu siervo oye. Mil disculpas, ma. Mil gracias, gracias. Te agradezco. Habla que tu siervo oye. No, no hay nadie, no vive nadie ahí. Bendito sea Jesús. Bueno, lo testifico públicamente que el presidente de la República de El Salvador es un hombre que ha estado muy preocupado por las cosas. Hasta a mí, mire, no, yo no esperaba, pero hasta ahí me mandaron una bolsita, me dejaron agarrar a la puerta de comida. Vamos a compartir con el que no tenga, pero gracias al Señor. Si es maná, viene del cielo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dilo ahí, dile, habla, háblame, Padre, que tu siervo o tu sierva oye. Es urgente que escuchen al Señor. Nos estamos acercando a algo muy oscuro sobre la tierra. Las señales del tiempo se están cumpliendo. Muchos falsos profetas se levantarán. Engañarán a muchos, amados. Necesitamos a los verdaderos. Pídale dónde estás. En lo secreto. Alza tus manos. Dile que te hable. Y yo te aseguro que te va a hablar y tu vida va a cambiar. Vas a entrar en una atmósfera diferente del Espíritu. Vas a ir caminando en el camino de la revelación, por el camino de la senda de la luz. Volveremos a la senda antigua. Nos haremos ortodoxos en la Escritura. No aceptaremos mandamientos de hombres, mucho menos doctrinas de demonios. Y nos levantaremos en el Espíritu florecidos, con una sobreabundancia de conocimiento de palabra. Yo no hablara en este nivel si no conociera lo que estoy hablando. Te exhorto, te llamo a que entres a su presencia. Su presencia está en ti, pero necesitas oír la voz. Y la voz dentro de la voz del Abba, porque vas a necesitar fe para lo que te vas a enfrentar. También necesitas fe para sus hijos. Sus hijos tienen que tener fe, porque todo lo que se avecina sobre el mundo va a ser oscuridad tras oscuridad. Mas sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti será vista su gloria. Levántense en victoria. Samuel, Samuel. Cuando el Señor le habló, él dijo, heme aquí que tu siervo oye. Luego en el versículo 10, entonces vino el Señor, oiga, vino el Señor. Él se movió, vino el Señor. Vino el Señor y se paró. Y llamó como las otras veces y le dijo 2 veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo oye. El ángel de Dios le había dicho a Elí, me levantaré un sacerdote fiel, que ande delante de mí ungido todos los días. Miren lo que quería el Señor, un sacerdote que anduviera delante de él ungido todos los días, que va a ser conforme a mi corazón. Y entonces cogieron a Samuel. Y él le dice, digo a Samuel, es aquí que yo voy a hacer algo en Israel. Tengo un plan, hay un programa mío, que lo voy a realizar en las naciones. Haré algo en Israel, que a quien le escuche le retiñirán ambos oídos. En aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Mucho ministerio va a salir ya. Tendrá que, viene una especie de transformación.
te van a reteñir los oídos. Yo estuve en Chile con esta palabra, que una generación de ministros viejos va a partir. No por maldad, va a partir porque ha terminado su ministerio. Otros morirán porque perdieron la visión. Y otros porque se dedicaron a vender, a dividir y a fraudular, a adulterar la palabra escrita. Van a ser quitados del ministerio. Pero alguien va a tener que ocupar el candelero en su lugar. Va a tomar otro su oficio. Y una generación de nuevos ministros se acerca. Y ya están siendo preparados en los secretos. Lo veo, lo he visto. Lo hemos esperado por años. Hombres poderosos en las escrituras, llenos de la santa unción, oyendo la voz del Padre, siendo transformados a su semejanza, llevando al pueblo a otro nivel, a la estatura del varón perfecto de día en día. Lo que se acerca es glorioso. Pero antes, Dios nunca se queda sin profeta. Ha hablado contra la casa religiosa y le ha declarado que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Elohim y él no los ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de jamás será expiada, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel permaneció acostado hasta la mañana. Luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel abrió las puertas de la casa, del templo. Era el tabernáculo que había hecho Moisés. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío. Samuel le respondió: heme aquí. Y él le preguntó: ¿qué es lo que te han hablado? Por favor, no me lo encubra. Así te haga Dios y aún me añada si me encubres la palabra de todo lo que él te ha dicho. Samuel le contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, ahí está, crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. No dejaba caer palabra a tierra. No lo que Samuel decía, no, era lo que Dios decía. Era que Samuel no lo dejaba caer. Algunos lo vieron al revés. No, era lo que Samuel no dejaba caer palabra de Dios a tierra. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Y entonces el Señor se volvió a manifestarse, porque había profeta en Silo, pues era Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra del Señor. Wow. Samuel es uno de los hombres en Escritura a los cuales el Señor le repite el nombre 2 veces. Al primero fue Abraham. Cuando iba a matar a Isaac, el ángel le habló de tercero y dijo: Abraham, y lo hizo padre de naciones. Luego en el capítulo 46, versículo 2 del libro de Jacob, de Berechito a Génesis, Dios le habla a Jacob ahí y le dice: Yaco, no temas descender a Egipto, yo estoy contigo. Tu descendencia poseerá esta tierra. Otro profeta que profetizó sobre sus hijos. Jacob adoró apoyado en su bordón. Murió en Egipto, pero pidió que ser trasladado a la cueva de Macpela, en Hebrón. Luego, el Señor llama a un profeta nuevo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y le dice: Moshe, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está tierra santa es. Y lo hizo el profeta, uno de los más grandes profetas que Dios ha revelado en este mundo, a quien Adonai habló cara a cara con él, a quien le reveló las tablas de la Torá y quien escribió la Torá. Roche, Rabinu, Moshe Naví, con gran poder y gran gloria. Cómo el Señor se manifestó a los ojos de todo Israel. Los juicios que puso en el desierto y en Egipto. Cómo celebró la Pascua. Cómo libró a los primogénitos. Cruzó el Mar Rojo. Y cómo dio alimento a todo el pueblo. Y organizó el culto del cielo en la tierra. Moisés es su nombre. Nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Para que los hijos de Israel no pusieran su mirada en él. Su rostro le resplandeció. Sus ojos nunca oscurecieron. No entró a la tierra prometida, pero el Mesías lo metió en la transfiguración. Mateo 17. Apareció en la montaña, hablando con Elías y Moisés, nuestro Señor.
Pedro, Juan y Jacobo lo vieron. La gloria se manifestó. La máxima expresión de los profetas estaba ahí, de la ley y del fuego. Y la base del ministerio apostólico. Y el Mashiach, nuestro Señor. La roca. Y el Padre los envolvió en una nube y oyeron una voz. Este es mi hijo amado, a él oír. La máxima expresión de todos los apóstoles y profetas, Yeshua HaMashiach. Pero él se iba a orar todas las noches. ¿Por qué cuando predicaba se iba a orar todas las noches? Porque él iba a hablar con el Padre. Y el Padre hablaba con él. Las palabras que yo os hablo, dijo, no las hablo de mi propia cuenta. La doctrina no es mía, no del que me envió. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y le sopló el Espíritu. Y él venía en el poder del Espíritu, con la palabra hecha carne. Hablando Torah, escrito está. Nunca lo vas a oír diciendo yo creo, yo me imagino, yo pienso. Él decía, de cierto te digo, o nunca habéis leído. En cierto lugar se dijo, ¿acaso no habéis leído? Escrito está, ser el lenguaje de mi maestro. Él es el modelo a seguir. Luego hay otra persona más. A Pedro le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Una zaranda viene. Vamos a ver quién está bien. Llama a Samuel, Samuel. Ahora Simón, Simón. Pero yo he orado por ti, le dice el Señor, que tu fe no te falte. Yo oro por ustedes para que en estos días de oscuridad que se acerca sobre la tierra, vuestra fe no falte. Oramos por los creyentes para que vuestra fe no falte. Luego Marta y María eran hermanas de Lázaro. María estaba sentada oyendo la palabra y Marta andaba afanada. Muchos critican a Marta. Ella quería servir al Señor. Lo que pasa es que nadie en la casa de Israel llegaba y no le iban a lavar los pies, le tenían que dar de comer. Como habían llegado varios, Marta se afligió, ella normalmente. Y entonces le dice, Señor, mira que María no me ayuda. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, Marta, Marta? Y le repite el nombre, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Deberías de sentarte y oír la palabra. Que no he venido para que me des de comer, pero no la está regañando como algunos creen. Y algunos cada vez que están afanados se llaman Marta. No, al llamarla Marta, Marta la incluye en el grupo de los exclusivos de escuchar la voz del Señor. Marta, Marta. Luego en el camino a Damasco, Hechos 9, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia naciente, a la cajal apostólica, junto al camino de Damasco iba cuando una luz mayor que la luz del sol, significa la luz de Génesis 1:3, sea la luz mayor que la luz del sol, se le apareció. Y él, cayendo a tierra, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Y él le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y dice que le habló en lengua hebrea. Yo soy Yahshua de Nazaret. Dura cosa te daré cosas contra el aguijón. Estás muy religioso. Se quedó ciego. Al cabo de 3 días, el Señor mandó un hombre llamado Ananías. Le habló el Espíritu a Ananías y le habló a Pablo. Uno miraba visión y el otro oyó. Y fue bautizado en agua y en el Espíritu. Y de las camas se le cayeron. 7 personas en la Escritura, a las cuales Dios le habla por nombre 2 veces. En orden: Abraham, Abraham, Jacob, 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 Moshe, Moshe, Ismael, Ismael, Simeón, Simeón, Marta, Marta, Saúl, Saúl. Entre ellos una mujer que servía al Padre, que le dijo, María ha escogido la mejor parte, únete, siéntate aquí, vas a oírme. Y le habló personalmente, le dijo, Marta, Marta. Tomó tiempo para hablar con ella, no la está despreciando. Ahora, el Señor tiene que hablarte a ti. Les aconsejo que no tomen un ministerio si Dios no los llamó. Y aunque estés en una congregación y sientas la unción y el poder, espera su voz. Necesitan la voz para tener fe. Sin voz y sin palabra no hay fe. Padre, en tu misericordia, habla a esta gente. Háblales por la escritura, por un boca prestada, por profeta, por visión, por tu mismo orín. Que no sean como Saúl, que cayó en manos de una divina por no escuchar ya al Señor. Ismael, Ismael. Estoy llamando a Samuel en los 4 cabos de la tierra. Ismael, Ismael, levántate, profeta.
Escucha la voz de tu Elohim. La van a necesitar. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo. Y los que lo oyeren vivirán. Con la palabra, oían la palabra y los enfermos eran sanados. Hasta el mar y el viento se quietaron por la palabra. Los muertos se levantaron por la palabra. Los enfermos se sanaron por la palabra. Trajo el reino por la palabra. Los milagros siguen a la palabra. Los ministros deben de ser ministros de la palabra. No se inventen nuevo ministerio. Shalom a todos. La gracia del Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, sea sobre todos vosotros. Y que en su misericordia Él te hable y te siga hablando. Amén. Shalom a todos.